We're at point number 6. Vamos en el punto número 6. Compassionate care for suffering people. El cuidado compasivo hacia la gente necesitada, la gente que sufre. We want to look at compassion for the sick. Queremos hablar de la compasión hacia la gente que sufre alguna enfermedad. This world is full of terrible physical pain and sickness. Estamos rodeados por personas que sufren mucho, que tienen mucho dolor, que padecen de enfermedades. It's a world of disease and death. En este mundo impera la enfermedad y la muerte. And if you have been sick, you know how difficult sickness is. Y si alguna vez has padecido alguna enfermedad, sabes lo que es difícil, cuán difícil es esa condición. It can just turn your life on O sea, upside down. te da vuelta la vida. And there are people that live with chronic pain every day. Y hay gente que sufre dolor todos los días. And there's a great emphasis in the life of Christ on caring for the sick. Y en el ministerio del Señor Jesús hubo un énfasis muy importante en el cuidado de la gente que estaba enferma. And his compassion for those who are suffering. Y su compasión hacia la gente que sufría. So this is a ministry of the church to its sick members. Este es un ministerio que debe tener una iglesia local, el cuidado de gente que padece alguna enfermedad. Now, what does the church do for the sick? ¿Qué es lo que debe hacer una iglesia local por gente que está enferma? First of all, En primer prayer. lugar, debe orar por ellos. Now, we often say something like this. Muchas veces decimos algo como esto. Well, all I can do is pray for you. Bueno, ya, es que no puedo hacer más sin orar por ti. We sort of apologize. Casi que pedimos disculpas por ello. That's all I can do is pray. Es que solamente puedo orar por ti, apenas puedo orar por ti. That's the most important thing you Pero can en do. realidad eso es lo más importante que It's puedes not hacer. some small thing. No es una cosa pequeña, Because God assures us He hears us. porque Dios asegura que escucha la oración. And He is the great physician. Y Él es el médico por excelencia. And you will not know till you get to heaven Y nunca sabrás hasta llegar al cielo how God has answered your prayers in these areas. cómo Dios ha contestado tus oraciones referente a la salud. Most of these prayers, we will not know on earth what He's done. Muchas veces, mientras estemos aquí sobre la tierra, no entenderemos bien cuál ha sido la obra del Señor. Let's read James 5:16. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Did we read verse 16? We read verse 16. Okay. Confess your sins to one and pray for one that you may be healed. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. When we are sick, we are to go to prayer. El remedio que debemos tomar cuando estamos enfermos Now- es dedicarnos a la oración. Sickness could be a result of some sin. It could be, Ahora, puede ser que la enfermedad sea el resultado de un pecado. because it's used of the Lord in discipline. Dios, es una de las herramientas que tiene Dios para disciplinar a sus hijos. We know that from 1 Corinthians 11. Sabemos de eso al estudiar primero los Corintios 11. Paul said to the Corinthians, some of you are sick and weak and have even died as a result of your sin. Pablo dice, algunos de ustedes están debilitados y aún algunos han muerto como resultado de su pecado. So very often sickness draws us to the Lord to see if there's some sin in our life. Y sin duda, la enfermedad puede ser un instrumento que usa Dios para acercarnos a Él o para demostrarnos algún pecado, para poner al descubierto algún pecado en nuestras vidas. So it should be a time of soul searching. Entonces, ante la enfermedad, debemos examinarnos. When I lost my voice in the early 90s, Hace unos 20 años, cuando quedé sin voz, I had a whole year without a voice durante un año entero estaba que no podía hablar. and 4 years to get it back. Y demoré 4 años en recuperar la voz. It was very frightening, but it was very painful too.
Fue un tiempo que me produjo mucho miedo y mucha preocupación. So I used that as a time for soul searching. Y durante ese tiempo examiné mi vida And I met with one of my fellow elders and confessed to him anything I thought that could be sin in my life that the Lord was trying to get my attention. y me reuní con un compañero, otro de los ancianos, y confesé pecado y busqué razón por la cual quizás el Señor me podría estar disciplinando. And I confessed to him things that I thought could possibly be in my life. Buscaba razones por las cuales quizás el Señor estaba tratando conmigo de esa forma. Now be careful who you do that with. Ten cuidado al hacer eso, no lo hagas con cualquier persona. Don't just tell anybody. No le cuentes a cualquier persona. Pick the right person. Escoge la persona apropiada. So there's nothing wrong with that. O sea, no hay nada malo en contarle a otro tus fallas. But not all sickness is related to your sin. Y no hay nada malo con pensar que puede ser la enfermedad en resultado, pero tampoco pensar que siempre es así. We live in a world of sickness and death. Vivimos en un mundo donde domina la enfermedad y la muerte. Godly people get sick. Gente piadosa se enferma. They get a cold, they get a fever. Les da gripa, les da una fiebre. And one day you will die. Y uno de estos días That's part of life todos moriremos, es parte de la vida. in this world, yes. So, sickness can be a time of spiritual encounter. La enfermedad puede producir un acercamiento a Dios, una búsqueda de lo espiritual. And if you are chronically sick, Y si vives con dolor, si hay una enfermedad crónica en tu vida, you should call the elders. debes llamar a los ancianos. Let's read verse 14 and 15. Versículos 14 y 15 de Santiago 5. Verse 13 and 14. Y empecemos desde el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Did we read verse 15? I did 13 to 15. Okay, good. I'm sorry. You're doing a better job than I'm doing. No. Ahí vamos aprendiendo. Now, this is the job of the elders. Esta es una tarea que ha sido encomendada a los ancianos, Most never practice this. pero en muchas iglesias no se practica. So when my voice became damaged Entonces, cuando sufrió un daño mi voz and it was not returning, y pasaba el tiempo e igual no recuperaba el habla, I called the elders to my house. llamé a los ancianos, vinieron a mi casa. And before those elders, I said, I've tried to think and pray anything that would be bringing judgment on me. Y les dije, la verdad, he buscado, he examinado mi vida para ver si hay alguna razón o algún pecado en mi vida por el cual el Señor me está disciplinando. Now we have practiced this verse our whole church history. Y hemos practicado lo que enseña este versículo hace años. So the elders came to my house. Entonces vinieron los ancianos a mi casa, We sang some songs together. cantamos unos himnos, Each one shared a scripture with me. cada uno de ellos compartió conmigo una porción de las Escrituras. I talked to them the best I could about my life. Les conté así con la limitación que tenía en cuanto a mi vida, And then the elders gathered around me. y luego se reunieron los ancianos, me rodearon And they took a little oil and put it on my y head. tomaron aceite y me ungieron. There's no magic in it. No hay nada mágico en eso. The oil is a symbol of setting a person aside for special prayer and attention. El aceite es un símbolo, como dedicándole una persona a Dios, como que apartándolo para un cuidado especial, un trato especial de parte de Dios. There's no magic here, No tiene ninguna propiedad mágica, but it's a beautiful scriptural tradition. pero es una tradición bíblica, es hermosa. In the Old Testament, oil was put on things to make it sacred, to put it aside. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se ponía aceite en algún objeto como para representar que ese objeto era especial, apartado para el servicio a Dios. And it may also bring the symbolism of the Holy Spirit. Y también el aceite
un tipo, es un símbolo del Espíritu Santo. Now, because some people abuse this, don't neglect this doctrine. Ahora, el hecho que alguna gente abusa de esto y lo usa para otros fines o no lo entiende bien, no es razón para que los que creemos en la Biblia desechemos esta práctica. You will find this a precious ministry when you go to a home of a chronically ill person. Este es un ministerio muy importante, un servicio importante para una persona quien sufre, quien vive con enfermedad, con dolor. Now, as a church, the whole church, Ahora, como iglesia, la iglesia entera, we should pray for the sick. debemos estar orando por gente que padece, que sufre. Not just the elders, the whole church. Esto no es un trabajo que debe hacerlo solamente los ancianos, esto de orar por gente necesitada. I think the church praying for the sick is a very loving witness of the power of the gospel. Que la iglesia esté orando por gente necesitada, gente que padece enfermedad, es una forma de demostrar amor. So every Sunday after our Lord's Supper meeting, Todos los domingos, después del tiempo de la Cena del Señor, we have a time of prayer for the sick. tenemos un tiempo en el cual oramos por gente que padece alguna enfermedad. We have a number of people with life-threatening cancers. Hay mucha gente en la iglesia que tiene cáncer, que tiene enfermedades crónicas. We have a little baby now who has had 3 heart surgeries, one right after the other. Un bebé que nació a una familia de la iglesia ha tenido 3 cirugías de corazón abierto. And these are times that bring the assembly together. Y estas experiencias realmente producen un efecto muy positivo dentro de la asamblea. As a body, we intercede for the sick and the dying. Los creyentes unidos orando por gente que padece una enfermedad, por gente que está próxima a la muerte. Now, let's say a brother or sister is going to go through a major surgery. Digamos que un hermano o una hermana está próxima a una cirugía importante. We'll bring them up in front of the congregation, Los llamamos al frente and the elders or maybe the deacons will come up and we'll pray for that serious operation. y los ancianos, quizás también con los diáconos, oraremos por esa intervención. This shows we're a caring church. Y esta es una forma práctica de manifestar que nos interesamos por We are a la gente de la praying iglesia. church. Que como iglesia oramos juntos. And it unites the congregation. Y es un factor unificador dentro de la iglesia. So prayer for the sick is an important thing. La oración por la gente que padece de enfermedad es un servicio muy importante. And then visits to the sick. Luego también están las visitas a la gente que padece una Let's read enfermedad. Matthew 25, verse 36. Mateo 25, 36. Mateo 25, 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amen. Visiting the sick. Visitando a los enfermos. The sick not only need prayer, they need your presence. Los enfermos necesitan de sus oraciones, pero también necesitan de sus visitas. Your presence is important. Su presencia es muy importante. You ever notice how the Lord Jesus Christ touched people? ¿Se han dado cuenta cómo el Señor Jesús tocaba a la gente? And he touched people who were untouchable. Y tocaba a personas quienes eran considerados por la sociedad entonces intocables. Can you imagine if you were a leper and no one had touched you and the Lord Jesus comes up and he touches you? ¿Se imaginan haber sido una persona leprosa en ese tiempo y que se les acerque el mismo Señor Jesús y les tocara? Yes. That must have been so precious. Debe haber sido muy especial, algo muy precioso. The sick need to see you and they need to feel your compassion. Las personas que padecen de alguna enfermedad necesitan verlos, necesitan sentir que realmente son importantes para ustedes. Just sitting with them
El simple hecho de acompañarles, de sentarse al lado de ellos, and being with them, de acompañarles, especially when a person is facing death especialmente cuando está próxima la muerte, or they've been told of a serious cancer. o cuando les acaban de informar que padecen de un cáncer. This is a special time to minister to people. Es un tiempo muy especial de estar sirviendo, ministrando a la gente. Some of the most precious moments with people are at the side of a bed in a hospital. Algunos de los momentos más especiales con gente It's a wonderful ocurren al lado de una cama en la clínica. hospital ministry is a wonderful El ministry. ministerio de estar visitando a la gente que está hospitalizada es un ministerio muy importante. And so if the Lord has given you a compassionate heart for the sick, and I think that's a wonderful thing, hospital ministry is a wonderful thing. Si el Señor te ha dado un interés por gente necesitada, el ministerio de visitar a gente que está hospitalizada es muy importante. And through hospital ministry, you can meet other unsaved people. Y cuando vas a visitar a un hermano o una hermana que está hospitalizada, de rebote puedes conocer a personas inconversas que también están Do you have any hospitalizadas. idea how many people have been saved and come to Christ through cancer? ¿Tienes idea de cuántas personas han llegado a conocer a Cristo después de haber padecido algún cáncer? One of my very closest friends who never came to Christ Uno de mis mejores amigos nunca llegó a conocer a Cristo. got cancer, Tuvo cáncer, and it was pancreatic era cancer, un cáncer del páncreas and it was a completely deadly cancer. y realmente estaba próximo a la muerte. And this cancer brought him to Christ. Y fue ese cáncer que produjo un acercamiento de parte de él al Señor. And it's a long story of a glorious salvation. Es una historia bastante larga, pero el hecho es que él llegó a conocer a Cristo de una forma maravillosa. So I would visit him when he would get his chemotherapy. I would sit with him while he was getting the chemotherapy going through his Yo le body. acompañaba en sus tratamientos de quimioterapia And I got to meet other cancer patients. y al estar con mi amigo también pude conocer a otros pacientes que And I estaban met- teniendo el mismo tratamiento. I met a number of people who came to Christ as a result of cancer. Y durante ese tiempo conocí a muchas personas quienes entregaron sus vidas a Cristo. It's a very terrifying thing. El que se le diga a uno que tiene un cáncer produce mucho miedo. And God often has to use cancer to get people's Y attention. muchas veces Dios usa eso para llamar la atención a la gente, para atraerlos así. So it's a wonderful evangelistic ministry. Entonces es un ministerio evangelístico muy maravilloso. Hospital Visitar a ministry. estos pacientes, visitar a personas hospitalizadas. So seize these opportunities. Entonces aprovechemos, echemos mano de estas oportunidades. You could even have a cancer group or a cancer recovery group. Quizás puede haber un grupo en su iglesia local de personas quienes han padecido cáncer y pueden apoyarse entre ellos. God often uses sickness and cancer to get people's attention and to turn their life around. Dios muchas veces usa la enfermedad, el cáncer, para atraer gente a sí mismo, para llamarles la atención en cuanto a su necesidad espiritual. All right, phone calls and cards. Entonces hablamos de las llamadas telefónicas, de las tarjeticas. I mentioned this earlier, Es algo que habíamos mencionado antes. but let's just apply it now to the sick. Pero consideremos esas herramientas con relación a gente que padece alguna enfermedad. The sick need phone calls and cards. Gente que padece de una enfermedad necesita que se les llame, necesita que se les envíe una notica. I remember a couple in our church, and the man died of cancer. Había una pareja en nuestra iglesia local, el esposo falleció resultado de un cáncer, It was a long, painful cancer. fue un proceso muy doloroso, muy largo, So one day I went to visit this man. His name was Pat. y antes de su muerte fui a visitar a este hombre. And I came into his house and I noticed he reorganized his whole living room. Y llegando a su casa me di cuenta que los muebles de la sala estaban todos en un sitio diferente. He turned his big chair to face the wall and he covered the whole wall with his cards. Y él tenía un sillón grande y lo había dado vuelta. Y en la pared tenía todas las tarjetas que él había recibido y el sillón estaba como para ver todas esas tarjetas. He had hundreds of cards on Había that wall. cientos de tarjetas. And
he just looked at those cards. Y él pasaba un buen tiempo simplemente contemplando todas las tarjetas que había recibido. So I said, why did you do that? Y yo le pregunté, ¿por qué hiciste este cambio? He said, well, every card is someone who loves me. Dijo, es que cada una de estas tarjetas me recuerda a una persona quien me ama. And it reminds me of all the people praying for me. Y recuerdo al ver esas tarjetas cuánta gente está orando por mí. And I feel they're with me. Y siento como que me están acompañando en esto. And he said this to me. Y me dijo lo siguiente, Some of those cards I have read over and over and over again. he leído alguna de esas cartas muchísimas veces. So whenever I do a card, Entonces, cuando yo estoy preparando una tarjeta, I always try to put good scriptures in there. trato de escribir, trato de regalarle a la persona alguna porción de la escritura, So that they'll meditate on scripture. para que ellos mediten sobre las verdades de la palabra de Dios. And you give them good scripture to comfort them. Y uno quiere compartir con ellos una porción de la escritura para consolarlos. So encourage the people in your church, send cards to those who are sick. Y debemos animar a la gente de nuestras congregaciones a Visit enviar them. tarjetas a personas que padecen necesidad, ir a visitarlos. I found out how important cards are to people suffering. Y descubrí cuán importantes son las tarjetas a las personas que padecen enfermedades. Now, my father died just 4 years ago. It seems like yesterday. Apenas hace 4 años falleció mi papá, parecería que fuera menos tiempo. Now, most of the people in the church I go to did not know my father. La mayoría de la gente de la congregación de la cual formo parte no conocía personalmente a mi papá. So I didn't expect many cards. Entonces yo no esperaba que ellos enviaran muchas tarjetas a mi papá. He lived far away. Vivía a una distancia considerable, But I started getting all these cards pero yo empecé a recibir tarjetas and with wonderful little notes. y enviaban unos mensajes muy bellos. People would say, I lost my father, I lost my mother, and here's how I felt. Decían, yo sé cómo es, yo un tiempo atrás pasé por eso, que falleciera mi papá o mi mamá, And it really touched me. y eso realmente me emocionó, fue de mucho ánimo para mí. See, I had done it for others, but I didn't really, I forgot what it does to you. Yo lo había hecho por otros, pero no sabía cómo era ser receptor de ese ministerio. So I said to my wife, I see how important cards are. Le dije a mi esposa, ahora entiendo cuán importante es recibir estas tarjetas dándole aliento, ánimo a uno. Now, at the back of our church, we have the pictures of shut-ins, people who can't come to church Ahora en el anymore. fondo de nuestro salón tenemos una cartelera con las fotos de personas quienes no pueden congregarse resultado de alguna enfermedad crónica que tienen. Do you use the word shut-in? A person who's in a nursing Talk home? about chronically ill and Right, can't they attend. can't attend. Entonces sí, son personas quienes quisieran congregarse, pero a causa de su enfermedad no pueden asistir a las reuniones de la iglesia. Well, it's amazing how quickly those people are forgotten. Uno se olvida de esa gente con mucha facilidad. You don't go to church for 4 or 5 months, you're forgotten. Si uno no se congrega durante 4 o 5 meses, es como si todo el mundo se olvidara de uno. But they're still members of our church. Pero siguen siendo parte de nuestra iglesia It's local. not their fault they can't No come. es culpa de ellos que no se congreguen. So we have a special ministry, all of us, to those who are part of our body but cannot come. Entonces tenemos un ministerio importante, particular, a la gente quien realmente es parte de nuestra iglesia, pero por razones fuera de su control no puede congregarse. So that they're not forgotten, we have their pictures at the back of the Y auditorium. para que la iglesia no se olvide de ellos, en una cartelera tenemos sus fotos. And on the bottom of their pictures are envelopes and notes and stamps with their address, so people will send them cards. Y en la misma cartelera hay una cajita donde hay sobres, tarjetas y hasta se le ponen la estampilla a la tarjeta para que la gente se anime a enviarles unas noticas. So we want to encourage our congregation to write these people cards. Y lo que queremos es animar a toda la congregación a demostrar compasión hacia esta gente. So, shut-ins need to know they're still a part of the body.
Entonces, gente necesitada, gente que quisiera congregarse, pero no puede hacerlo, ellos necesitan saber que la iglesia se interesa por sus necesidades. Now, I see this as a major part of the deacon's work. Yo creo que los diáconos deben dedicarse en forma particular a este servicio. Make sure those shut-ins are not forgotten. Los diáconos deben tener un interés particular por personas quienes a causa de alguna enfermedad no pueden congregarse. So we make sure that every week they get the church bulletin and the CD from the message. Entonces, cada semana nos encargamos de que ellos reciban el boletín, el semanario de la iglesia y también un CD con el mensaje que se predicó. And then at times the Lord's Supper is brought to them, Y a veces se comparte con ellos la cena del Señor and information they need about the church. y se les mantiene al tanto de lo que va ocurriendo en la iglesia So they're not forgotten. para que ellos sepan que no han sido olvidados. We try to encourage the young people to visit them. Tratamos de animar a la gente joven a visitar a esta gente. Muchas veces ellas son personas ya de edad. Now here's something you need to be aware of. Deben entender esto. The whole world is graying, getting older. La verdad es que en la sociedad cada vez hay más gente anciana. This is a whole new ministry going to be opening up. Y esta es una realidad en todas las culturas. Entonces se nos presenta una nueva oportunidad para servir a los demás. People are living longer. Cada vez la gente vive más tiempo. It's not uncommon. People that go into their 80s or 90s. Ya ver gente que tiene 80 y pico de años, 90 y pico de años, no es algo tan raro como antes era. This is already true in Japan and other parts of the world. A huge older population. En Japón, en forma particular, hay muchísima gente anciana. And this is going to be a population that's going to be need to minister to. Y esta es una población que tiene necesidades particulares y una población a quien debemos servir también. So we might want to think this is a great evangelistic opportunity. Pensemos en las oportunidades para evangelizar a la gente ya de mayor edad. We're going to see more of these homes where older people go to. Cada vez va a haber más hogares geriátricos donde se congregan esta gente ya de mucha edad. And our own people in the congregation. Y aún gente de nuestra iglesia local que va a ir a vivir a sitios especiales. So we need to be thinking, how are we going to minister to this older population and even the older ones who can't come out to the church? Entonces pensar cómo poder servir a hermanos y hermanas en Cristo So que think about tienen this ministry. necesidades a causa de su edad avanzada. Every Sunday, and I'm sure many of you have something like this, Nosotros hacemos lo siguiente los días domingo. we have a church service in a large building of all senior citizens. Entonces hacemos reuniones especiales, hacemos una clase bíblica en un hogar geriátrico. We have a whole church full of unsaved people. Y es como si fuera un local de iglesia lleno de gente inconversa. Every Sunday. Todos los domingos. Imagine a group this big, almost every one of them unsaved. Imagínense un grupo como esto, pero todos son personas inconversas. And we've been taking them through the book of Romans. Y estamos estudiando con ellos el libro a los romanos. Most of these people think they're religious, but they've never looked at the Bible. Y es gente religiosa, pero realmente su conocimiento bíblico es nulo. And it gives many of our brothers opportunity to preach and teach. Es una oportunidad para que algunos hermanos jóvenes enseñen, se fogueen en lo que es la predicación. And to learn how to evangelize. Y estos hermanos están teniendo oportunidad para ensayar lo que es el evangelismo. So there's all kinds of ministries like this all around us if we just open our Hay eyes. muchos ministerios como estos, simplemente tenemos que estar buscándolos, estar con los ojos abiertos. So this comes back to compassion. Todo esto tiene que ver con el tema de la compasión. Compassion for the sick, Compasión hacia la gente que padece alguna compassion enfermedad, for the elderly, compasión hacia la gente de edad avanzada, los and now ancianos. we'll talk about the compassion of the poor. Y ahora hablemos de la compasión hacia la gente pobre. Now I think Acts 6, 1-7 is a very important passage of Scripture. Creo que Hechos 6, versículos 1 al 7 es un pasaje importantísimo. And we see the importance of caring for what I call dependent, helpless members. Y vemos la necesidad del ministerio
hacia personas necesitadas, personas quienes no pueden satisfacer ellos mismos sus necesidades. This is a necessary ministry. Es un servicio, un ministerio muy importante. This is not an option. Esto no es algo opcional para una iglesia The local. whole Old Testament speaks about the widows and the poor among us. They cannot be abandoned. El Antiguo Testamento habla de la importancia del servicio a las viudas, a la gente necesitada. No podemos dejarlos desatendidos. How could the gospel go forward in Jerusalem if their widows died of starvation? ¿Cómo iba a avanzar el Evangelio en Jerusalén si las viudas creyentes se morían de hambre? So the apostles knew we have to serve tables. Los apóstoles sabían que había una necesidad de servir a las mesas. And the apostles were actually doing that themselves. Y los apóstoles se habían encargado de ese trabajo. But it got to be too much. Pero la labor creció a tal punto que ya no podían hacerlo And de it was forma efectiva. distracting them from their main ministry, the Word of God. Y se estaban distrayendo ya del ministerio de la palabra de Dios. So they point a group of people to care for the widows and distribute the funds and collect the funds. Entonces establecieron un grupo especial para recoger fondos para estas viudas y para también distribuir esos fondos. So we do have to care for those who are poor and dependent among us. Tenemos la responsabilidad de cuidar de la gente pobre, de gente necesitada entre nosotros. If you look at 1 Timothy chapter 5, please don't open right now. 1 Timothy chapter 5. Un pasaje relevante es 1 Timoteo 5. No vamos a estudiarlo en este momento, pero anótenlo. We have an extended passage on the obligation to care for widows. Un pasaje bastante largo que tiene que ver con el cuidado de las viudas. And in verse 16 we see the church is responsible for their food and shelter. Y vemos del versículo 16 que la iglesia tiene la responsabilidad de proveerles techo y comida. But first, the individual families are to do this. Aunque la responsabilidad primaria es de sus familias. So we have some of these principles laid down of how to care for dependent widows. La Biblia entonces nos da principios en cuanto al cuidado de las viudas, quienes no tienen familia, quien puede hacerse cargo de ellos. Now the point is we are to care for them. El punto es que debe haber un cuidado hacia estas personas. The Christian community is to be a generous community and a caring community and a praying community. La comunidad cristiana debe ser generosa, debe mostrar mucho interés, debe ser una comunidad generosa. También debe ser una comunidad que se caracteriza por la oración. So, whatever you can do to make awareness of our suffering members, the better. Entonces, todo lo que podamos hacer para despertar el interés hacia la gente necesitada de nuestra congregación All right. debe hacerse. Number 7 now. Número seven. 7. Speak and act with gentleness and patience. Hablar y actuar con gentileza y con paciencia. We're shepherds. Somos pastores, debemos cuidar a otros. We're shepherding people. Tenemos la responsabilidad de cuidar a gente And we have to learn the spirit of gentleness and patience. y debemos aprender a ser cuidadosos, compasivos, pacientes. It's amazing how much the New Testament emphasizes gentleness and patience. Es impresionante el énfasis del Nuevo Testamento sobre el cuidado y la paciencia, la mansedumbre. One of the qualifications for an elder in 1 Timothy 3 is gentle. Uno de los requisitos para los ancianos, lo vemos en 1 Timoteo 3:3, es que sea amable. Jacob was a great shepherd, Jacob era un excelente pastor de ovejas and he knew how to grow a flock. y él sabía de esto de formar un rebaño. And he says this, if we drive them hard and one day the flock will die. Y recuerdan que él dijo, si les exigimos demasiado en un solo día,
sin duda perecerán. In other words, when you're leading sheep, you have to know gentleness and patience. O sea que cuando uno está a cargo de un rebaño, Now, debe tratarlos con amabilidad y con paciencia. leading sheep is not leading cattle. Hay una diferencia entre lo que es el manejo de un rebaño de ovejas y el ganado vacuno. I have a friend and he has a cattle ranch. Tengo un amigo que tiene que se dedica a la ganadería, a lo que son las vacas. So he said to me one day, "Do you want to come on a cattle drive?" Entonces me dijo, ¿quieres acompañarme a lo que es una redada de vacas? Did you notice the word he used? Cattle drive? O sea, es una redada del ganado vacuno. They mean that literally. Y eso es lo que hacen. So you get on a horse, Entonces uno se sube a su caballo feel like a cowboy. y uno ya es un vaquero. Now, I didn't have a cowboy hat, Y bueno, no tenía de esos gorros que usan los vaqueros, pero igual. and this is in the winter. Y era en época de invierno. So I had one of those Russian hats. Entonces tenía de esos gorros que usan los rusos. And all the cowboys looked at me. Y los vaqueros me miraban de una forma muy extraña. They said, "You're no cowboy." Dijeron, usted de vaquero no tiene nada. I said, "No, I'm a Russian warrior." Y les dije, yo soy un guerrero ruso. So they say, "You go in the back." Entonces dije, déjenme a mí, yo voy adelante y ustedes van So, atrás. so the dogs come out first. Entonces salen los perros And they go, "Ruh, ruh, 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 ruh." y ellos ladrando a más no poder. And they bite. They bite at the feet of the cattle. Y ellos le mordían las patas a las vacas. And then you hit the horses. Boom, boom. Y con el látigo le daban a los caballos. And the horses come right up and hit the cattle. Y los caballos se acercaban a las vacas, ahí And then- como que les daban. Then off they go. Y salían corriendo las vacas. You drive them. Es una redada. And you- Desde atrás se les empujaba. And when you're driving them, you do not stop. Y cuando uno está en este proceso, uno no para. Yeah. You just keep driving them till you get them to the pasture you want them Es to be. llevarlos a donde ellos tienen que ir. A la fuerza se les empuja. It's actually pretty violent looking. Y es un proceso algo violento. And you're on your horse and you're yelling and Y uno screaming. cabalgando, gritando And the dogs are barking. y ladrando los perros. Now that's not the way you lead sheep. Así no se dirige a las ovejas. Now how do you lead sheep? ¿Cómo es que uno trata con un rebaño de ovejas? If you go into a flock of sheep and start screaming, Si uno entra a un rebaño de ovejas They'll y go in pega gritos, lo que ellos Yeah. van a hacer es salir corriendo, se van a desparramar. they'll run in every Van a direction. correr en todas las direcciones. So you have to be in front of them. Entonces uno tiene que ir delante de las So maybe you ovejas. have some feed. Entonces quizás uno tiene algo de comida, de alimento para And ellos. you make a certain noise, they know you got feed. Entonces uno como que hace algo de ruido para que se den cuenta que uno sí lleva algo de alimento. And you know the lead sheep. Y uno se entera de cuál es la oveja que el líder. So maybe you feed the lead sheep a little bit. Entonces le da un alimento, una cantidad especial a la oveja líder. And they start to follow you. Y después ellos empiezan a seguirlo a uno. And you may have a dog, Y quizás tienes el acompañamiento But- de un perro. he just keeps them in with the other group. Pero es un perro quien trata de forma suave con el rebaño. And you go forward and they follow Y you. uno va delante de las ovejas y ellos lo siguen a uno. But you can't drive them. Pero uno no puede hacerlo a la fuerza, The little ones will die. porque corre el riesgo de hacer morir a las ovejitas. So you take them so far and then you let them rest. Entonces uno va a cierta distancia y luego toma un descanso. After they rest, you go again. Después que han descansado un poco, uno You- retoma el viaje. You lead sheep. A las ovejas se les guía suavemente. That's why the Bible uses the image of we're shepherds. Por eso, al referirse a los líderes de un rebaño de creyentes, la We're- Biblia habla de pastores. We're not cattle drivers. Porque nosotros no somos quienes llevamos a un grupo de vacas a la fuerza. That's why all that you can learn about sheep and shepherds will help you.
todo lo que puedas aprender acerca del ganado ovino, todo lo que puedas aprender acerca de las ovejas y el trabajo de pastoreo va a ser de ayuda en tu ministerio. Whenever I have met a real shepherd, I have tried to ask all the questions I can, Cada vez que conozco a un pastor de ovejas, trato de hacerle muchas preguntas, because that's the biblical analogy. porque ese es el ejemplo bíblico, la comparación bíblica que se da. And so, in talking to shepherds, I've learned a lot about shepherding people. He aprendido mucho de pastores de ovejas acerca del pastoreo de gente. And there's some very good books on sheep and shepherds by Philip Keller. Y hay buenos libros sobre este tema. Un autor se llama Felipe Keller. He was a shepherd most of his life. Durante la mayor parte de su vida, él se dedicó al cuidado de ovejas. And he has given his experiences as a shepherd. Y él comparte su experiencia en el cuidado de ovejas. And all shepherds say this: Y todos los pastores de ovejas le van a decir esto. you have to know how to lead sheep. Debes saber cómo guiar a ovejas. There's a certain way it has to be done. Ellos requieren de un cuidado particular. And if you don't do it the right way, you will kill them. Y si no lo haces de forma apropiada, los vas a matar. That's exactly what Jacob is saying to Esau. Y eso fue lo que Jacob le dijo a Esaú. If they are driven hard in one day, all the flock will die. Y vemos esto en Génesis 33:13, si quieren anotarlo. Él dice lo siguiente. Genesis 33:13. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Génesis 33:13. Our work with people is a slow, patient work. Necesitamos de mucha paciencia en nuestro servicio a la gente, en nuestro cuidado de las ovejas del rebaño. I think of where we have brought our flock in the last 40 years. Considero el trabajo con el rebaño con el cual sirvo yo en los últimos 40 años. We could not do this in a year or 5 years. Es un trabajo que no podría haberse realizado en un año ni tampoco en 5 años. Many of the changes we have made have come over a long period of time. Muchos de los cambios que se han realizado han sido cambios muy graduales, In the same way as we do with sheep. en la misma forma que se trata pacientemente al cuidar ovejas. Look at Isaiah 40, verse 11. Isaías 40:11 es además un pasaje relevante. Isaías 40:11. Como pastor, This is God with us. nos habla del trato de Dios para con nosotros, quienes formamos parte de su rebaño. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. He will gently lead the nursing ewes. Él apacienta suavemente, pastorea suavemente a las recién paridas. That's how God deals with us, right? Así trata Dios con nosotros, ¿verdad? He doesn't kick us apart. Él no nos trata a las patadas. The Lord is so patient with us. Cuán paciente es el Señor con nosotros. I could never be as patient with people as God has been with me. Yo nunca podría ser tan paciente con la gente como Dios lo ha sido conmigo. And you know, that reminds me to be patient with my children Y eso me recuerda que debo ser muy paciente con mis hijos, and gentle with my children. muy amable con ellos. It just breaks my heart to see a harsh father. Ver a un padre áspero con sus hijos me causa tanto dolor. We deal with our children with a gentle and a patient spirit. Debemos tratar pacientemente, amablemente con nuestros hijos. Now, let me remind you, gentleness doesn't contradict firmness. Quiero recordarles que no son contradictorios el ser firme con la gente y el ser amables. You can be firm but gentle. Uno puede ser firme y a la vez amable. The Apostle Paul was that way. El apóstol Pablo hacía eso. Let's look at 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Segunda Corintios 10,
1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. This was a rebellious group of people. Hablándole a un grupo rebelde, But he says, I'm appealing to you with Christ's meekness and gentleness. les rogó en virtud de la mansedumbre y ternura de Cristo. Dice, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Let's turn to 1 Thessalonians 2:7. Primero los Tesalonicenses 2:7. Primera Tesalonicenses 2:7. Another example of Paul's pastoral style. Otro ejemplo de la forma en la cual ejercía el cuidado pastoral el apóstol Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Now, have you ever seen a mother with a brand new child? ¿Han visto una mamá cuidando a su bebé recién nacido? They don't throw the child around, do they? O sea, Hey, take the child. no dice, mire, ¿me ayuda con mi bebé? Do they hold it by the leg, go like this? No lo coge de una pierna, No. para nada. They hold that child just like this. Más bien lo toma tiernamente, lo lleva tiernamente en sus brazos, Real close to them muy cerca de ella, and real tight. y le hace sentir seguridad. And when they hand that child on, they hand it very, very Y carefully. cuando se lo pasa a otro, lo hace con un cuidado muy particular. Because if the child drops, cannot Porque protect himself. donde se vaya a caer ese niño, no puede protegerse. So Paul says this to the new believers. Entonces, esto es lo que le dice Pablo a estos, hablando de su cuidado hacia los nuevos creyentes. When we were among you, Cuando estábamos entre ustedes, we were gentle with you, fuimos tiernos con ustedes. just like a nursing mother with her brand new baby. Así como la nodriza con un bebé recién nacido. So look up here. He had gentle Entonces, hands. mírenme por favor, con ternura, habla de las manos. Paul says this, an elder cannot be a striker. Un anciano no puede ser peleón, no puede pegarle a otro. Now, striker means a hitter. Entonces, esta palabra, First Timothy 3:3. ¿cuál es la palabra? 3:3. No pendenciero, quiere decir uno que no está pegándole a los demás. And throughout the world, there have been fights with fists and Y kicking. la verdad es que ha ocurrido esto, que ancianos se pelean con los puños y a las patadas. No, we don't kick the people when they don't do it our way. Pero cuando la gente no hace las cosas como nosotros queremos, no tenemos ningún derecho de darles una patada. Now let's turn to 2 Timothy 2:24. Segunda Timoteo 2:24, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. The Lord's bondservant. Los siervos del Señor, That applies to all of us who teach the word. todos los que enseñamos la palabra, somos Doesn't- siervos. Doesn't mean you have to be full-time in the Lord's work. Esto no se refiere solamente a los obreros de tiempo completo, But in this context, it's those who lead and teach the people. sino en el contexto es a los que ejercen algún liderazgo, algunos que tienen un ministerio de enseñanza entre el pueblo de Dios. With gentleness, correcting those who oppose you. Entonces debe hacerlo con amabilidad, aún a los que se oponen a uno, hacerlo con amabilidad, con cuidado. And then let's just look at 2 Timothy 4:2. Y en el mismo libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. With great patience Con toda paciencia and instruction. y doctrina. So, we have doctrinal instruction, but it's with great patience. Se imparte instrucción doctrinal, pero se hace de una forma muy paciente. People take a long time to teach. Lleva mucho tiempo
enseñar a una persona. And you can go over something for years and all of a sudden they finally get it. Y uno puede enseñar algo durante años y se demoran todo ese tiempo antes de realmente comprenderlo. So this is the spirit in which we lead people. Y esta es la forma, este es el estilo en el cual debemos dirigir a los demás. This is the spirit of God's shepherd. Este es el estilo que debe poseer un pastor de Dios. A gentle and a patient hand. Un hombre amable, un hombre paciente. And when we have to discipline, Y cuando tenemos la disciplina para hacerlo, and when we have to rebuke, y cuando toca exhortar, we do it with this patient, gentle hand. lo hacemos de una forma amable, con gentileza. And there are times we must be very firm. Y hay veces que toca ser muy firme, muy directo. There are times we have to be severe. Hay formas, hay momentos We see- en los cuales se tiene que actuar con cierta severidad. We see that in the life of the Apostle Paul. Lo vemos en la vida, en el ministerio del apóstol Pablo. But even then, it's with this patient hand. Pero aún en esos momentos debe ejercitarse con paciencia. So let's just conclude with some practical ways that we're patient and gentle. Concluyamos con algunas sugerencias prácticas en cuanto a esto de la amabilidad. Okay, in dealing with people, remember it's a long-term family work. Al tratar con gente, recordemos que involucra un proceso, y es un proceso en el cual se está tratando con miembros de la misma familia. Your work with people may be a 20, 30-year work. Dios quizás te llame a trabajar con personas durante 20 o 30 años, It's the same way with your children. pero al fin y al cabo, como padre, esa es la labor a la cual se te ha llamado. You don't raise children in a week. No se crían niños en 8 días. In fact, it's really a lifelong Lo que es job. más, es una tarea que dura toda la vida. Because even after they're married and they're gone, they're on your heart all the Porque time. aún después de haberse casado, después de haberse ido de la casa, uno aún siente una carga por ellos. And whatever problems they have, they're your problems. Y los problemas de ellos, aún después de haberse ido de la casa, también son tus problemas. Okay. In dealing with people, don't deal out of your frustration or anger. Al tratar con gente, no lo hagas estando frustrado o estando enojado. If you deal with people out of your anger and frustration, you're going to hurt them. Porque si dejas que influya tu frustración, tu enojo en tu trato con las personas, las vas a lastimar And you're going to make a fool of yourself. y vas a hacer el ridículo, vas a quedar en ridículo. You're going to say and do things you will resent. Vas a decir cosas de las cuales te vas a arrepentir. So, make sure your anger and your frustration is under the control of the Holy Spirit. Mantén bajo el control del Espíritu Santo tu enojo y tu frustración. Deal with people as a good listener. Trata con gente aprendiendo primeramente a escucharles con cuidado. Get all the facts. Primero, Seek good advice. entiende muy bien cuál es su realidad, busca consejo también. So before you make a judgment about someone, Entonces, antes de llegar a una conclusión, antes de tomar una determinación, before you may have to criticize or rebuke, antes de criticarles o exhortarles, make sure you have listened to them carefully. asegúrate de haber puesto mucho cuidado, de haberles escuchado. Be very, very careful of making Ten accusations. mucho cuidado con lanzar acusaciones. No one wants to have false accusations. A nadie le agrada que se le acuse falsamente. So you have to learn to ask a lot of questions. Aprende a hacer buenas preguntas. Don't jump to conclusions. No formes conclusiones a la ligera. Don't judge too quickly. No juzgues a la ligera. Show people you will always treat them fairly. Demuéstrales un trato equilibrado, justo. These are ways that we deal with people gently. Así es la forma que se trata amablemente con la gente. These are the basic skills of a shepherd, Estas son las capacidades básicas que debe poseer un pastor. and we are shepherds. Y nosotros somos Peter pastores. says, shepherd the flock. Pedro dijo, apacienten, cuiden del rebaño.
A good shepherd Un buen pastor is like the Lord Jesus Christ. es como el Señor Jesús. So ultimately, En últimas, all that we're talking about todo aquello de lo cual venimos hablando is to be like the Lord Jesus Christ. es cuestión de imitar al Señor Jesús. And that's why Paul can say, I entreat you by the meekness and gentleness of Christ. Y por eso Pablo dice, apelo a ustedes por la gentileza, por la ternura del Señor Jesús. You want to be a Christ-like shepherd. Debemos tratar a la gente así como lo haría el Señor Jesús, ser esa clase de pastor. Okay, we're going to close now. Vamos a terminar esta sesión. I want to give you a challenge. Quiero presentarles el siguiente desafío. You're probably all people that read your Bibles regularly. Sin duda ustedes son personas que dedican un tiempo a la lectura de sus Biblias And you are elders. y son ancianos. So I want you some year, maybe next year, Uno de estos días quiero que hagan lo siguiente. maybe start this next year. Quizás ahora en el 2012 I want you to read through the whole New Testament. lee todo el Nuevo Testamento. And I want you to write out or type out every verse on how a Christ-like shepherd acts. Y pongan un cuidado particular y anoten en un cuaderno cada versículo que se refiere al comportamiento que debe tener un pastor del rebaño de Dios. Now, I just gave you many of those verses, Acabo de darles muchos de esos versículos, but I only gave you some of them. pero no les di todos esos versículos. So when you're reading the life and letters of Paul, Entonces, al leer acerca del ministerio y los escritos del apóstol Pablo, he will tell you how he handled the sheep. allí vas a entender mejor So you el will, cuidado que él tenía por los and creyentes. so you will write that down. Y entonces cada vez que ves uno de esos versículos lo vas a anotar en un cuaderno. Type it out into your computer. O quizás vas a ingresarlo en tu computador. So all the verses on gentleness in handling people, type those Todas las out. los versículos que tienen que ver con el trato amable de los hermanos. All the verses on patience. Los versículos que tienen que ver con el trato paciente para con los hermanos. All the verse on loving the sheep. Los versículos que tienen que ver con el amor hacia las ovejas. All the verses on disciplining and rebuking. Los versículos que tienen que ver con la disciplina y la exhortación de las And ovejas. at the end of the year, Y al terminar este proceso de lectura, you will have your own manual proceso que puede demorar varios meses, pero Of- te quedarás con un manual en cuanto a cómo es el cuidado how to be a Christ-like shepherd. al estilo de Cristo. You will enjoy that very much. Disfrutarás enormemente ese proceso. You need to do that for yourself. Necesitas hacerlo, te va a ayudar a ser un mejor pastor. And you will find that a very enjoyable exercise. Es un ejercicio muy saludable, muy placentero. Whenever I'm studying a subject, Cuando estoy estudiando algún tema, I like to read through the Bible, me gusta leer la Biblia de tapa a tapa, looking for all that the Bible says about that subject, buscando todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema. and record it for myself. Y anoto en alguna parte todo lo que aprendo en ese proceso, So I have all those verses. para tener a la mano todos los versículos que tienen que ver con ese Then tema. I organize them in Y categories. luego los organizo en subtemas So I always have them right at hand. para tenerlo a la mano. So you think about that. Les recomiendo eso. All the verses on good shepherding. Todos los versículos acerca de lo que es el pastoreo efectivo.